¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Damos gracias al Señor porque podemos una vez más estar aquí reunidos. Bueno, nosotros aquí en casa del hermano Eric y ustedes, sin lugar a dudas, allá en sus casas. Damos gracias a Dios por estos medios que nos permite utilizarlos para su gloria, para su honra, hermanos. Y también agradecemos porque, como decía este himno, Él vive, y gracias a que Él vive es que nosotros podemos estar aquí. Gracias a que Él vive, hermanos, nosotros podemos gozarnos aún en tiempos de dificultad, en tiempos difíciles, y gracias a Dios damos por ello, porque Él vive, hermanos, y triunfaremos mañana, hermanos, sin lugar a dudas. Les invito en esta tarde que vayamos allá a nuestras Biblias. Vamos a iniciar con una lectura en el libro de Efesios, Efesios capítulo 5, y vamos a dar lectura a los versículos 1 y 2, hermanos. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, por favor. Y vamos a hacerlo todos juntos. Vamos a leer estos dos versículos todos juntos que nos hablan del amor de nuestro Padre, hermanos. ¿Ya estamos ahí? Amén. Amén. Bien, dice así la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y damos gracias a Dios porque con obediencia y con amor, sobre todo hacia nosotros, fue a la cruz a ser sacrificado por nuestros pecados. Y vamos a cantar un coro más, hermanos. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con este otro coro, todo de Tierra de Palestina, perdón. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes ya destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían bien. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Y vamos a alabar, seguir alabando a nuestro Dios
con este otro coro que es Todo de ti, hermanos. Vamos a cantar con gozo ahí en nuestros hogares. Que el Señor sienta nuestro gozo, hermanos. Corren presurosos hacia el mar, como las aves vuelan con entera libertad. Así el alma mía busca a Jehová, así hoy mi vida se siente libre ya. Solo tú eres Dios, que tú eres Señor. Quiero así vivir por ti, consagrarme todo a ti, recordar que eres perfecto y anhelarte más y más. Si solo tú llenas mi existir, en tu amor recreas mi juventud. Sí, Señor, quiero ser de ti, solo así, oh Señor, solo así, sí, Señor, soy feliz, soy feliz. Que embeleza y da paz, y al caer la noche se siente en solas. Deleitas mi alma y mi espíritu descansa. Tú bendices mi camino y controlas mi destino. Si solo tú llenas mi existir, en tu amor recreas mi juventud. Sí, Señor, quiero ser de ti, solo así, sí, Señor, solo así, sí, Señor, soy feliz. Soy feliz, solo tú llenas mi existir, en tu amor recreas mi juventud. Sí, Señor, quiero ser de ti, solo así, oh Señor. Solo así, sí, Señor, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Amén, hermanos, damos gracias a Dios por este coro. Y hermanos, vamos a hacer una oración, vamos a ponernos en manos de nuestro Señor en esta tarde. Les pido que inclinen su rostro ahí en sus casas, por favor, vamos a orar. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, te damos muchas gracias, mi Dios, por la bendición que nos das de estar reunidos, Señor. Mis hermanos y yo aquí en este hogar, Señor, y mis hermanos en sus casas, Señor, te damos gracias por ello. Gracias porque podemos aún y a pesar de esta contingencia seguir dándote la gloria, seguir alabándote, Señor, y también podemos seguirnos edificando y fortaleciendo con tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por ello, Señor. En tus manos ponemos este servicio, ponemos en tus manos también a nuestro pastor que trae tu palabra, Señor, para que tú le des sabiduría, lo uses con poder en este tiempo, Señor, y nuestros corazones puedan ser confortados, fortalecidos, Señor, y aquellos que no te conocen aún, Señor, puedan ser
desafiados, Señor, a ponerte, a tomarte como tu único y suficiente Salvador. En tus manos los ponemos y ponemos este servicio dándote muchas gracias, amado Padre, en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a hacer una lectura más. Les invito a que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios también con otros coros. Y vamos a tener una lectura en el Salmo 33, hermanos. Vamos a leernos versículos. Salmo 33, por favor. Y vamos a leer los versículos 18 al 22, por favor. Salmo 33, 18 al 22. Todos juntos vamos a darle lectura a estos versículos. Y dice así la palabra del Señor: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y damos gracias a Dios por su misericordia, hermanos, más en estos tiempos. Él ha sido grandemente misericordioso con nosotros y damos gracias al Señor por ello. Vamos a seguir alabándolo con este otro coro que es Alegría me das, por favor.
porción, libertador, mi refugio, torre fuerte, mi ayuda en tiempo de necesidad. Mi ayuda en tiempo de necesidad. Mi ayuda en tiempo de necesidad. Amén, hermanos. Y vamos nuevamente a nuestras Biblias, por favor. Vamos a tener la lectura que ha sido la base de los temas que nuestro pastor nos ha estado predicando en estos días. Ahí en Primera de Pedro, por favor, primer libro de Pedro. Vamos a leer en el capítulo 2, de los versículos 18 al 25. Voy a permitir leer el versículo 18, ustedes el 19 y así consecutivamente hasta el 25, donde nos vamos a unir en la lectura. Primera de Pedro, capítulo 2, del 18 al 25, por favor. Y dice así la palabra del Señor: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados todos. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y damos gracias a Dios por nuestro buen pastor. Vamos a tener un himno más, y después de este himno vamos a dar paso a la enseñanza de esta tarde, hermanos. Mi vida di por ti. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustia yo sufrí, la copa amarga fue
reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Pues gracias a Dios, hermanos, porque podemos estar ya en este sábado, que es comúnmente llamado el sábado de gloria, poder estar pues entonando estos cantos, dándole honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, el único que es digno de recibir toda alabanza, toda honra, toda gloria, toda adoración. Y gracias a Dios, hermanos, porque podemos continuar, podemos a través de este medio seguir teniendo pues estos cultos en relación a la Semana Santa. Gracias a Dios, hermanos, porque hemos podido estar estudiando la palabra de Dios, y gracias a Dios también a todos ustedes que han estado ahí pues siguiendo esta transmisión. Hay algunos que se les ha complicado, pero bueno, he recibido mensajes de ellos que en el momento no lo han podido ver, pero después se han conectado nuevamente o han buscado y lo han hecho, y han visto el culto, han cantado también, han seguido pues la predicación de la palabra de Dios. Hay algunos que lo han hecho pues al día siguiente, que estamos subiendo pues también a YouTube las predicaciones, la transmisión de todo el culto, y gracias a Dios por ello, hermanos, porque a través de estos medios también lo podemos hacer. Y pues seguimos dando las gracias a todos los hermanos pues que nos animan también, que están orando por nosotros, a nuestros hermanos que siguen involucrándose, participando en la dirección, a través de aquí de las cámaras, ¿verdad? Que está nuestro hermano Eric Jr., nuestro hermano Eric Papá, ¿verdad? Ahí con la presentación. Hoy nos está acompañando también Emanuel, ¿verdad? Con el ukulele. Y gracias a Dios también por Abril y Sofi, que nos han estado apoyando. Y hermanos, pues queremos seguirles animando para que podamos continuar. El día de mañana, en un momento más se va a recordar, pero el día de mañana también tenemos una cita. No lo perdamos de vista, hagamos el propósito para poder también levantarnos temprano, aun cuando estamos ahí en nuestras casas. Hoy en la mañana recibí una imagen que por ahí la pasé porque me agradó, me gustó mucho lo que decía. Satanás ha estado buscando, ¿verdad?, arruinar, ¿verdad?, desbaratar, echar a perder, impedir para que los cultos se lleven a cabo, para que la iglesia no siga con las actividades. Pero gracias a Dios, porque la iglesia no es el templo, como lo hemos mencionado, la iglesia somos nosotros, y en cada uno de los hogares pues hemos podido continuar con esa obra que el Señor quiere llevar a cabo en nosotros y a través de nosotros, y gracias a Dios por ello. Vamos a estudiar, hermanos, la palabra de Dios, y vamos a seguir hablando acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo padeció. El sacrificio de Cristo y sus padecimientos es un hecho que se recuerda, que se festeja, e inclusive se ha representado durante mucho tiempo en varias partes. Sin embargo, no todas las personas alcanzan a comprender el propósito de este sacrificio. ¿Por qué es que un hombre como nuestro Señor Jesucristo, justo, amoroso, que a todos trataba por igual sin hacer acepción de personas, santo, en quien no había maldad, compasivo, puesto que ayudaba a la gente, los alimentaba, los sanaba, que su único propósito fue servir, amar a su prójimo como a sí mismo y hacer la voluntad de su Padre? ¿Por qué es que tuvo que morir de esa manera tan horrorosa y vergonzosa? ¿Por qué? ¿Por qué entregó su vida a nuestro Señor Jesucristo de esta manera? Pues como lo veíamos el jueves, Él mismo dio testimonio de esto. ¿Lo recuerdan ahí en Juan capítulo 10, versículo 17 y 18 que leíamos y que yo les voy a leer en este momento, que dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida
para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y estas palabras que dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. De tal manera que la pregunta es, ¿por qué Cristo entregó su vida de esta manera? ¿Por qué lo hizo? Bueno, la palabra de Dios, si nosotros la escudriñamos, podemos darnos cuenta de varias razones. Yo quiero compartir con ustedes algunas de ellas, que nos va a servir para introducirnos a esta tercer pisada que estaremos estudiando hoy de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, la palabra de Dios nos muestra que lo hizo porque la santidad y la justicia de Dios ante el pecado del hombre lo exigían. La santidad de Dios dice, el hombre es pecador, no puede estar cerca. Y ahí en Romanos 3:23 nosotros lo hemos leído y lo conocemos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 59:1 y 2 nos dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La justicia de Dios de la misma manera dice, el hombre es pecador, merece la condenación eterna. De tal manera que en Romanos 6, versículo 23, en la primera parte leemos, porque la paga del pecado es muerte. Y en Apocalipsis 21:8, un versículo que ustedes también conocen, nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces podemos ver en primer lugar, porque la santidad y la justicia de Dios ante el pecado del hombre lo exigían. En segundo lugar, Cristo lo hizo porque era necesario que se cumpliesen todas las escrituras, como también lo veíamos el jueves. Ahí en Lucas 18:31 nos dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. De la misma manera, ahí en Mateo, capítulo 26, versículos 53 al 56, leemos lo siguiente. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y de la misma manera, ahí mismo en Mateo, más adelantito, en el capítulo 27, versículo 35, leemos lo siguiente. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces podemos ver que en segundo lugar Cristo lo hizo para que las escrituras tuviesen cumplimiento. En tercer lugar, ¿por qué Cristo se entregó de esta manera? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Porque nos ama aún a pesar de que somos pecadores. Cristo, al entregarse por nosotros de esta manera, al permitir que lo crucificaran y sufrir de esta manera, podemos ver manifestado su gran amor, aun cuando somos pecadores. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vale la pena que lo volvamos a decir, ya que es un versículo conocido y seguramente la mayoría de los que lo están viendo lo conocen. Nuevamente, ¿qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese versículo, uno de los versículos más conocidos por todos los cristianos, Juan 3:16, de la misma manera nos dice juntos, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 y 10 nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo nos amó y en ese amor Dios se entregó por nosotros. Cristo nos amó y en ese amor nuestro Señor Jesucristo, porque fue en su humanidad, se entregó por nosotros, lo cual es un gran ejemplo que nos muestra una de sus pisadas que necesitamos seguir, la cual es la pisada de su entrega. Pues por amor se entregó por nosotros. Y hoy lo vamos a ver en un momento más en esa porción base que estamos leyendo. Pero antes de seguir adelante, hermanos, quiero invitarles a que hagamos una oración. Y pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo, pidiendo su dirección y pidiendo que abra también nuestro entendimiento para comprender su palabra. Padre nuestro, gracias te damos por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Te queremos pedir que tú nos dirijas en este tiempo, que tú hables a nuestro corazón, que tú abras nuestro entendimiento de cada uno de los que estamos escuchando, mirando esta predicación, de tal manera que podamos entender y comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, dirígenos, te lo pedimos, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, el título de esta serie de temas que estamos teniendo es Siguiendo sus pisadas. Ese es el título, Siguiendo sus pisadas, las pisadas de Cristo. Y ya hemos visto dos de ellas. El jueves veíamos la pisada de su paciencia. Qué importante es la paciencia en nuestras vidas. Y veíamos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó un gran ejemplo en cuanto a esto. El día de ayer mirábamos la siguiente pisada, que es la pisada de su santidad. Algo que el Señor Jesucristo, de lo cual nos dio ejemplo, pues nunca pecó, aunque fue tentado en todo, nunca se dio a la tentación. De esa misma manera nosotros en Él podemos tener no solamente el ejemplo, sino el poder para vencer el pecado y mantenernos en santidad, como es la voluntad de nuestro Padre Celestial, como lo veíamos. Y hoy estaremos mirando la tercer pisada, que es la pisada de su entrega. Y quiero invitarles a que vayamos nuevamente allá a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 y 25. Primera de Pedro 2, 24 y 25. Y que lo leamos. Bueno, vamos a leer desde el 21, ese versículo que quedó para que lo memorizáramos, para que lo aprendiéramos de memoria. Del versículo 21, nuevamente al versículo 25. ¿Qué dice? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas,
Pero ahora os habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En esta porción, hermanos, en estos versículos, el apóstol Pedro nos recuerda nuestra necesidad espiritual a causa de nuestros pecados. Pues como ya estudiamos, a causa de nuestros pecados estamos separados de Dios y destinados a la condenación eterna en el lago que arde con fuego y azufre, llamada así la muerte segunda. Sin embargo, gracias a que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, tomando el lugar que nosotros merecíamos, como lo dice ahí en el madero, esto es, en la cruz, nosotros y cualquiera que así lo desee, podemos vivir a la justicia estando muertos a los pecados. Lo cual quiere decir que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, en ese momento muere a los pecados. En el sentido de que el pecado ya no tiene más poder sobre esa persona, más el que esa persona le dé. Pues gracias a Cristo, ahora tiene una vida nueva vida en Cristo, a través de la cual podemos vivir eternamente cuando muramos en la presencia del Padre. Y mientras estemos aquí en la tierra, podemos vivir de una manera justa y recta, con una vida santa, como lo veíamos el día de ayer. Esto lo podemos ver también, hermanos, en Romanos, ahí en el capítulo 6 y en el capítulo 8, en donde Pablo abunda más en cuanto a este tema, en donde nos habla más acerca de esto, hermanos, de que nosotros hemos muerto al pecado, que en Cristo tenemos la victoria, en donde en el capítulo 8, en Romanos 8, versículo 1 y 2, leemos unas palabras que nos dan esperanza y también victoria. Vamos a leerlas, por favor, juntos. Ahí en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2. Y dice la palabra de Dios, si me ayudan, si me acompañan, por favor, ¿qué dice? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque Cristo nos ha libertado, como lo veíamos también ayer. Vamos a volver a leer, por favor, les invito, el versículo 2. ¿Qué dice? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y gracias a Dios por ello, hermanos. Gracias a que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, haciéndose por nosotros, como lo enseña la palabra de Dios, maldición, así como leemos en Gálatas 3:13, donde dice, escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y gracias a que Cristo murió por nosotros, es que hemos sido salvados. Y eso es lo que nos habla Pedro aquí en esta carta, primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 24, cuando nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Cristo fue herido hasta el punto de la muerte, a fin de que nosotros seamos sanados, es decir, salvados. Porque aquí el énfasis que se está haciendo no es en cuanto a la sanidad del cuerpo, que cuando nosotros confiamos en el Señor y le pedimos a Él con fe, y si es su voluntad, el Señor tiene el poder para sanarnos físicamente. Sin embargo, aquí no está hablando de eso, aunque dice también ahí en Isaías que Él llevó nuestras enfermedades. Aquí está hablando de la salvación del hombre, del pecado y de la condena que éste acarrea. De tal manera que Cristo fue herido hasta la muerte para que nosotros seamos salvos. Gracias a que Cristo nos amó y se entregó por nosotros para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, pues como nos lo dice Pedro aquí en este pasaje, éramos como ovejas descarriadas. Ahora en Cristo
hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Tenemos la oportunidad de refugiarnos, de cobijarnos bajo el amparo y protección de nuestro pastor, que es el Señor Jesucristo. ¿Qué dice, por favor, ahí en Primera de Pedro 2:25? Primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Los profetas, en varias porciones, en tiempos, muchos años atrás, profetizaron en cuanto a esto, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo como el pastor. Y Él mismo dijo que lo era. Ahí en Juan 10:10, Él dijo, Cristo dijo estas palabras: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el buen pastor. Cristo es el más alto y sublime pastor y obispo. Por lo que gracias a su amor y su entrega por nosotros, hoy podemos refugiarnos bajo su cuidado. Hoy podemos refugiarnos bajo su protección. Hoy podemos refugiarnos bajo su guía que le da a nuestra vida y su supervisión. Como lo podemos ver, hermanos, en ese precioso salmo que recordábamos también el jueves, el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esa es la esperanza que tenemos, porque Cristo se entregó por nosotros, por amor. Porque Cristo nos salvó, porque Cristo es nuestro pastor. Gracias a Dios por ello. Gracias a que Cristo nos amó y se entregó por nosotros. No solamente somos grandemente bendecidos como lo hemos visto, sino que también tenemos un gran ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es lo que Pablo también nos invita a hacer ahí en Filipenses capítulo 2. Vamos por favor a Filipenses capítulo 2 y leer del versículo 1 al versículo 8. Filipenses 2, del versículo 1 al versículo 8. ¿Ya lo tienen? Amén. Gracias a Dios, hermanos. Y vamos a leerlo en forma alterna. Yo voy a leer el primer versículo, les invito a que ustedes lean el segundo. Aquí mis hermanos también lo estarán leyendo fuerte, para que aquellos que no tienen una Biblia al alcance, pues puedan también escuchar la otra parte de la lectura, ¿sí? Entonces vamos a leerlo. Yo comienzo con el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice el versículo 5, les invito a que lo leamos juntos nuevamente, ¿qué dice?
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. De tal manera, hermanos, que gracias a que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, no solamente hemos sido grandemente bendecidos, sino que también nos ha dejado un gran ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y es ese mismo sentir que hubo en Cristo, por lo cual se entregó y murió en la cruz cargando nuestros pecados, es el mismo sentir que nos debe de impulsar a nosotros para que nosotros de la misma manera nos entreguemos al Señor, a fin de que podamos servirle, a fin de que podamos servir para sus propósitos y sus planes. De tal manera, hermanos, que así como Cristo no se aferró, es necesario que nosotros tampoco nos aferremos. Porque tenemos que reconocer, hermanos, que muchas veces nos aferramos. Pero lamentablemente, desafortunadamente, peligrosamente, nos aferramos muchas de las veces en las cuales nos aferramos a algo. Eso algo no es a lo que deberíamos de aferrarnos. Y en Cristo tenemos el ejemplo de que Cristo no se aferró. Dice ahí nuevamente en el versículo 5, pero ahora le agregamos el versículo 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Cristo no se aferró. Él, como vamos a estar viendo más adelante, se despojó a sí mismo. De la misma manera nosotros tampoco nos aferremos. Hay muchas cosas con las que muchas veces nos aferramos y nos cuesta trabajo despojarnos de ello. Por ejemplo, nos aferramos a nuestros propios planes y nos cuesta trabajo despojarnos de ello para dar lugar a los planes de Dios. Muchas veces nos aferramos a nuestra propia opinión, algo que es muy peligroso. Salomón dijo estas palabras, que no nos apoyáramos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión. Pero muchas veces nos aferramos a nuestra propia opinión y no damos lugar al consejo de Dios. Muchas veces nos aferramos a nuestros propios deseos y no damos parte a los deseos de Dios para cumplirlos. Muchas veces nos aferramos a nuestras propias actividades, aquellas actividades que queremos realizar, que queremos llevar a cabo, pero cuando lo hacemos, no damos parte, no damos lugar a las actividades que contribuyen el avance de la obra de Dios, sea en nuestra vida, sea en la familia, sea en la iglesia o sea en las personas que nos rodean, porque nos aferramos a nosotros mismos, porque nos aferramos a lo nuestro. Sin embargo, Cristo no lo hizo. Cristo no se aferró a su gloria externa, no se aferró a su lugar a la diestra del Padre, no se aferró a lo suyo. Es necesario que nosotros sigamos su ejemplo y que de la misma manera no nos aferremos a lo nuestro. No perdamos de vista, hermanos, que esta es una característica peculiar del amor. Pues el amor, hermanos, nos dice allí en 1 Corintios 13 que no busca lo suyo. En otras palabras, el amor se entrega, el amor da, porque no busca lo suyo. Y esto es muy importante. La palabra de Dios en varias partes nos invita a despojarnos del egoísmo, a no mirar por lo nuestro y mirar por lo de los demás. Y en este tiempo, hermanos, lo necesitamos aún más. Que levantemos la mirada y nos demos cuenta, que volteemos a la derecha, a la izquierda, al frente, atrás, y nos demos cuenta que hay más personas en las cuales necesitamos pensar. Hay más personas en las cuales Dios también quiere llevar a cabo su obra y que nosotros podamos contribuir en ello, ahí en nuestro hogar, ahí en nuestro alrededor, que nosotros lo busquemos hacer así como Cristo lo hizo, pues Cristo se entregó por nosotros, así como leía nuestro hermano Heriberto. Vamos por favor a Efesios, capítulo 5.
Efesios capítulo 5, y ella nos leyó esos primeros 2 versículos muy importantes en cuanto al amor de Dios, pero me gustaría también que mirásemos más adelante en el versículo 25. Bueno, vamos a volver a repetir esos versículos, versículo 1 y 2 de Efesios 5, ¿qué dice? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios quiere que le imitemos, que sigamos sus pisadas, y en ese amor que nos entreguemos también para poder servir en las necesidades de los demás. Pero después podemos ver que en el versículo 25 les habla también a los maridos y dice estas palabras. Versículo 25, si me ayudan a leerlo, ¿qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En esta porción nos está diciendo que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y de esa misma manera debemos amarnos los unos a los otros. Y en este versículo en específico nos invita a amar a los maridos, a las esposas, así como la esposa a los maridos. Pero el amor es algo que debemos de practicar todos y debe de ser con entrega, porque solo de esa manera la obra de Dios se puede llevar a cabo. Solo de esa manera las necesidades pueden ser atendidas. Miren lo que dice el versículo 26. ¿Se entregó para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. De tal manera, hermanos, que así como Cristo no se aferró a lo suyo, de la misma manera nosotros no debemos aferrarnos a lo nuestro. Y esto es muy importante, hermanos, que tomemos esta decisión de no aferrarnos a lo nuestro. Pues por aferrarnos muchas veces a aquellas cosas que no podemos retener, aquellas cosas que no nos debemos aferrar, muchas veces terminamos quedándonos sin aquello que no podemos perder. Terminamos perdiendo cosas valiosas cuando nos aferramos a lo que no nos debemos aferrar. Terminamos perdiendo lo que no debemos perder cuando nos aferramos a aquello que no nos debemos aferrar, sino que tenemos que soltar y tenemos que despojarnos de ello. Y eso es lo que Cristo hizo. Cristo nos amó y se entregó por nosotros, de manera que siguiendo sus pisadas, así como Cristo se despojó a sí mismo para servir, de la misma manera es necesario que nosotros lo hagamos. De la misma manera. Miren lo que dice ahí en Filipenses. Filipenses 2, ahí en el versículo 7. Leíamos el versículo 5 y 6, pero también nos lo dice en el versículo 7, Filipenses 2, versículo 7. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice en el 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Si él se hubiera aferrado a eso, no hubiera venido a esta tierra, no hubiera muerto en la cruz por nuestros pecados, y nosotros no tendríamos hoy esperanza. ¿Qué hizo Cristo? Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Y para qué tomó forma de siervo? Para servir. Precisamente para servir. Dios quiere que sirvamos a los demás, principalmente a aquellas personas que nos rodean. Esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Dice la palabra de Dios, que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es necesario, hermanos, que nosotros de la misma manera lo hagamos. Sin embargo, no hay manera de ser un siervo
y servir a los demás si primero no nos despojamos? Si primero no nos despojamos de aquello ante lo cual muchas veces estamos aferrados, que es a lo nuestro. Necesitamos tomar la decisión de amar como Cristo nos amó. Y dice la palabra de Dios que el amor no busca lo suyo. Y Cristo no buscó lo suyo, buscó lo nuestro. Buscó nuestra salvación, buscó nuestra redención, buscó nuestro bienestar. Y es necesario que nosotros de la misma manera lo hagamos. Cristo nos amó y se entregó por nosotros, de manera que siguiendo sus pisadas, así como Cristo se despojó a sí mismo y se humilló y obedeció para que los planes y propósitos de Dios se cumplieran, de la misma manera es necesario que nosotros nos humillemos y que tomemos la decisión de obedecer a nuestro Padre Celestial, para que sus planes y sus propósitos se cumplan. Tomemos la decisión de hacer su voluntad, no la nuestra. Cristo mismo lo hizo. Estando allí en el huerto de Getsemaní, en 3 ocasiones oró a nuestro Padre Celestial de la misma manera. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de la misma manera nosotros deberíamos de orar, poniendo por delante la voluntad del Padre. De la misma manera nosotros deberíamos de vivir, poniendo por delante la voluntad de nuestro Padre Celestial, no nuestra propia voluntad. Es necesario que nos humillemos y que obedezcamos como nuestro Señor Jesucristo hasta las últimas consecuencias. ¿Qué dice ahí en Filipenses capítulo 2, en el versículo 8? Miren nuevamente del versículo 5 al versículo 8, dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchos trataron de humillarlo, pero él se humilló a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Es necesario que de la misma manera nosotros tomemos esa decisión de humillarnos. Eso es lo que el Señor anhela de nosotros. Ahí en 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Que nosotros tomemos esa decisión de humillarnos delante de Él. Dios el Padre nos amó y nos entregó lo más grande que un padre puede dar: a su Hijo unigénito, para que nosotros podamos tener todo lo que necesitamos, porque esa es la promesa que Él hace. Al dar a su Hijo, promete darnos todo lo demás. Dice ahí en Romanos 8:32, que también leíamos en estos días: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cristo nos amó y nos entregó lo más grande que una persona puede dar: su propia vida. Ahí en Juan capítulo 15, versículo 13, Él mismo dijo estas palabras: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Él puso su vida por nosotros. Amén. Dios nos amó y entregó a su Hijo. Cristo nos amó y entregó su vida. ¿Y nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos agradecidos por su entrega y todo lo que hemos recibido y sin duda seguiremos recibiendo por ello? ¿A qué nos estamos aferrando? ¿Qué estamos dando? ¿Estamos sirviendo porque nos hemos despojado de nosotros mismos? ¿Nos estamos humillando delante de Él, de nuestro Señor, para hacer su voluntad? Cristo nos dejó un gran ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, lo cual tiene que ver con su entrega. Él se entregó por nosotros porque nos amó. ¿Qué estamos nosotros entregando por Él?
como hablamos ahí en el himno y cantábamos, mi vida di por ti. Todo lo que Él hizo por nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Por qué no decide usted hoy? ¿Por qué no decides tú hoy, ahí donde te encuentras, humillarte delante de nuestro Señor y entregarte por completo a Él, sin reservas? Ya no resistirte más, sino tomar la decisión de darle lo que Él más anhela, que es nuestra voluntad, que es nuestro corazón, que es nuestra vida rendida a Él. Decide volver al pastor y obispo de nuestras almas. Decide refugiarte en Él. Decide que Él sea tu buen pastor, porque mientras Él sea nuestro pastor, nada nos faltará. Estaremos seguros, podemos estar confiados de que todas nuestras necesidades serán cubiertas. Podremos estar en los planes del Señor. Decide consagrar tu vida al Señor. Decide rendirte por completo a Él. Y si este es tu deseo, yo quiero invitarte que mientras estamos entonando ese precioso himno que se llama Entera Consagración, que no solamente sea algo que se cante de labios, sino algo que le puedas estar diciendo al Señor de corazón, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que sea algo que en verdad pueda brotar en este momento de tu corazón. Cristo le reprochó a su pueblo, porque su pueblo de labios le honraba, mas su corazón estaba lejos de Él. Yo quiero invitarte a que eso no sea tu caso. Que en este momento nos humillemos delante de Él, y ante esa entrega maravillosa que Él tuvo para con nosotros, que de la misma manera nosotros nos rindamos y nos consagremos a Él. Entonemos este himno. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder sean usados en tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador.
vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Y que esto sea una realidad, hermanos, en nuestra vida. Que nosotros podamos vivir consagrados al Señor. Que ante esta pisada que hemos estudiado de nuestro Señor Jesucristo, de su entrega, que Él se entregó por amor a nosotros, que nosotros podamos vivir de la misma manera, entregados, rendidos a la voluntad de nuestro Padre Celestial, de tal manera que sus planes y sus propósitos se cumplan, de tal manera que su voluntad sea lo que se lleve a cabo. Si tú aún no tienes a Cristo en tu corazón, si aún no tienes la seguridad, tal vez tú has estado escuchando esto y tú dices, no entiendes lo de consagrar tu vida al Señor. Tal vez es porque tú aún no has abierto la puerta de tu corazón para que Cristo entre en él y Él sea tu Salvador. Si aún no te has arrepentido de tus pecados, le has pedido perdón a Dios y le has invitado a entrar a Cristo en tu corazón, este es el momento para que tú lo hagas. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Cristo te amó y se entregó también por ti para morir en la cruz por tus pecados. De tal manera que tú al morir puedas ir a la presencia de Dios, que puedas ser salvo de la condenación eterna. Pero es necesario que tú tomes la decisión. Dice en Apocalipsis 3:20, hablando Cristo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, y ese eres tú, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tu decisión es entregarte a nuestro Señor Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y pedirle que Él entre en tu corazón como tu Salvador, yo quiero invitarte a que tú repitas conmigo esta oración. Ahí donde te encuentras, que lo hagas en tu corazón y que se lo digas con fe, pues Él quiere salvarte. Vamos a orar, repite esta oración. Padre nuestro, te doy gracias porque me has amado. Reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero en este momento quiero pedirte perdón por todos ellos. Creo que Cristo es el único que me puede salvar. Y es por eso que en este momento le abro la puerta de mi corazón para que entre, me salve y me dé el regalo de la vida eterna. Gracias, porque sé que lo ha hecho. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si tú has hecho esta oración, yo quiero invitarte a que nos lo hagas saber. O que se lo hagas saber a aquella persona tal vez que te compartió esta página para que tú pudieras mirar y escuchar esta predicación. Queremos ayudarte, queremos compartir contigo más versículos de la palabra de Dios a fin de que tú puedas seguir creciendo en tu vida espiritual. No lo guardes, háznoslo saber. Va a ser de grande bendición que nosotros lo sepamos. Y si tomaste esa decisión, quiero felicitarte. Dice la palabra de Dios que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un gran ejemplo. Es necesario que nosotros tomemos la decisión de seguir cada una de estas pisadas. Hemos visto solamente 3. La pisada de su paciencia, la pisada de su santidad y la pisada de su entrega. Pero somos responsables ante ello. Es necesario que tomemos la decisión y la sigamos. Gracias por su atención.
Gracias a Dios, hermanos, por la palabra expuesta por nuestro pastor. Y ya nada más, vamos, quiero anunciarles el día de mañana, tendremos nuestro culto de resurrección 5 de la mañana, 5:30 de la mañana, el primero, y 8:30 de la mañana el segundo culto, hermanos. Les invitamos a que nos acompañen también el día de mañana, va a ser seguramente de gran bendición para ustedes. También, hermanos, les recuerdo que vamos a estar teniendo los días lunes, martes, miércoles y viernes, unas cápsulas que sin lugar a dudas van a ser de fortaleza espiritual para sus vidas, hermanos. 7 de la noche se estarán subiendo también a través de la página de Facebook, y posteriormente en YouTube también lo podremos ver, hermanos. También les recuerdo que vamos a estar en oración por los hijos, los días lunes, a partir del día lunes vamos a estar todo el día orando por nuestros hijos. Y también les queríamos hacer la siguiente invitación, hermanos. Los días jueves normalmente nos reuníamos para orar, y bueno, pues ahora nos ha dado esa oportunidad, pero les invitamos a que a través de mensaje, tal vez a su servidor, a mi esposa, al pastor, nos manden, si es que tienen alguna petición, hermanos, por la cual quieran que les ayudemos a orar, ya sea personal o familiar. Mándenos un mensaje, háblennos, hermanos. Vamos a hacer un compendio de todas estas peticiones y las vamos a estar mandando para que estemos orando los unos por los otros, hermanos. Los invitamos a que nos manden, como les decía, a su servidor, a mi esposa o al pastor. Manden sus peticiones de ayuda en oración, hermanos, para poder estar orando unos por otros. Vamos a terminar este tiempo alabando a nuestro Señor con este otro coro que es Amor tan grande, hermanos. Con gozo terminemos este servicio. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Salvador. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Él solo nos salva, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma, pues nos has dado, Jesús, dulce calma. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. Otro Dios como tú,
Dios como tú, no lo hay. Bien, hermanos, ya nada más oremos para despedirnos de este servicio. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias nuevamente, mi Dios, por la bendición que nos das de poder haber escuchado tu palabra. Gracias te damos de manera muy especial, Señor, por esa entrega y sacrificio, Señor, por ese amor que tú demostraste por cada uno de nosotros, Señor bendito. Te damos gracias por ello, Señor. En tus manos ponemos esta enseñanza en el corazón de aquellos que no te conocen, Señor. Y te rogamos, suplicamos que tú sigas haciendo la obra maravillosa y hermosa que estás haciendo en cada una de nuestras familias, Señor. Gracias te damos, Señor, en el amado y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.